Hola, nosotros somos el equipo 7 y el día de hoy presentaremos nuestra presentación para el socio formador del Banco Base sobre los componentes de la inflación y la política monetaria. Nuestra postura ante este tema es que en México los determinantes a corto plazo de la tasa de interés son la inflación y la brecha de producto. Esto lo estimamos a partir de una comparación histórica de las variables macroeconómicas que determinan la tasa de interés en México. Para hacer esto, tenemos un modelo de regresión lineal múltiple que hicimos en Excel con 4 variables. ¿Qué son estas 4 variables? La TIE a 91 días, que es nuestra tasa de interés, a 91 días, porque según la literatura es la más estable. La inflación subyacente, tomada del INEGI, subyacente, pues para eliminar todos esos precios más volátiles. La brecha del producto, que es la diferencia entre el PIB real y el PIB potencial, y el tipo de cambio, dólares, pesos mexicanos. Estos se tomaron en series temporales trimestrales. La TIE y el tipo de cambio que se sacan diariamente se promediaron para sacar lo trimestral y lo sacamos desde el 2006, primer trimestre de 2006 a primer trimestre de 2023. Lo que se realizó fue pues un análisis de regresión donde sacamos que la inflación subyacente y la brecha del producto eran significativas para nuestro modelo, pero la tasa de interés no era significativa ya que su valor, su p-value era mayor a 0.05. ¿Mm? Se volvió a realizar el modelo solamente con la inflación subyacente y la brecha del producto y con nuestra constante igual a 0 y sacamos que el coeficiente de R cuadrada era 96%, que el modelo es 96% confiable, que estima el 96% de las variables. Y nuestro valor crítico de F está menos 0.05, al igual que nuestros valores de p-value 0.05. Por lo que determinamos que la inflación subyacente y la brecha del producto sí influyen en la tasa de interés. ¿Cuál influye más? Obviamente la inflación subyacente real tiene un coeficiente mayor. Su coeficiente es 1.6 comparado con la brecha del producto que es 0.19. Aquí tenemos una gráfica sobre la TIE real y la TIE pronosticada con el modelo que sacamos con nuestros coeficientes. Y aquí se ve cómo los puntos sí se acercan bastante a la realidad. Tenemos algunas externalidades, pero la mayoría se acerca. Y nuestro modelo también predice una tasa de interés que va a la alza. Bueno, pues como mencioné anteriormente, la inflación y la brecha del producto son significativas para la tasa de interés. El tipo de cambio no es significativo para la tasa de interés, lo que indica que el Banco de México tiene una política asimétrica ante movimientos del tipo de cambio. Y pues el pronóstico es que la TIE de los siguientes 91 días está en aumento. Bueno, para hablar un poco acerca de la decisión de política monetaria de Banxico, primero que nada, Banxico regula la tasa de interés en base a la inflación observada y analiza todas las causas de la inflación para poder prever su comportamiento futuro. Este responde principalmente a las expectativas de inflación generadas por cambio en la demanda de liquidez, ligadas a expectativas racionales. La tasa de inflación es más importante para Banxico que la brecha de producto, aunque por ley solo controla la inflación. También maneja la producción, estimulando la inversión productiva y el nivel óptimo de los tipos de interés permite un equilibrio entre inflación y crecimiento económico. Existe una relación significativa entre la tasa de interés, la tasa de inflación y la brecha de producto, siendo la inflación significativa para la determinación de la tasa de interés y la brecha de producto. eh, Otras variables a las que responde la política monetaria son el tipo de cambio y el gasto público. La regla de Taylor responde al tipo de cambio a través de fluctuaciones, mientras que Banxico mantiene una política simétrica ante movimientos del tipo de cambio, pues es más fácil estabilizar los precios a través de las reservas internacionales que con la regla de Taylor. El gasto público no afecta a la inflación a corto plazo y en México, sin embargo, en conjunto con la política monetaria, incrementa el crecimiento económico y evita la depreciación. La influencia del gasto público es menor debido a que en México es mayor el gasto social que la productividad.
y el estímulo de gasto público es mayor que el cambio provocado en la tasa de interés, dando un incremento en la demanda agregada. Respecto a la balanza de riesgos y postura de política monetaria, digamos que aunque el modelo muestra que a corto plazo una tasa de interés neutra y estable, hablando y haciendo referencia a la balanza de riesgos y postura de política monetaria, digamos que aunque el modelo muestra que a corto plazo una tasa de interés neutra y estable que fomenta el crecimiento económico mientras mantiene la inflación, tiene variables omitidas como expectativas racionales y no logra incluir el tipo de cambio. Esta ignorancia pues, puede generar sesgos por variables omitidas. La importancia de lo anterior recae en que la política simétrica de Banxico ante movimientos del tipo de cambio hacen propensa a la economía a eventos con mayor riesgo inflacionario, como el incremento de la inflación dadas las importaciones. Por otro lado, aunque ante una baja inflación existe una relación lineal positiva entre inflación y tasa de interés, no siempre es así. Los bancos centrales reaccionan diversamente. Ante esto, el control de todas las expectativas racionales de los individuos es inexistente. Los actores económicos, ante la posible inestabilidad de precios, pueden tomar acciones económicas que afecten la demanda agregada y con esto la inflación. Lo anterior pone en riesgo aspectos como la paridad de interés no cubierta. Nosotros modelamos o tenemos tres escenarios. El primero es el optimista, en el cual hay un fuerte crecimiento económico con una inflación controlada. Se puede reducir la tasa de interés para estimular el crecimiento y fomentar la inversión. Los riesgos externos son moderados. Para este se propone reducir la tasa de interés en 25 puntos base para apoyar la economía. Como escenario indiferente, tenemos un crecimiento moderado con una inflación bajo control, los riesgos externos son moderados y se puede mantener la tasa de interés sin cambio, puesto que no hay presiones inflacionarias. Se recomienda mantener la tasa de interés igual. En el escenario pesimista, se tiene un crecimiento débil con una inflación alta por encima del objetivo de Banco de México. Los riesgos externos son altos. Aumentar la tasa de interés podría debilitar aún más la economía, pero mantenerla a la baja podría empeorar la inflación. Por ello, es óptimo aumentar la tasa de interés en 50 puntos base para controlar la inflación y conseguir un IDE. El panorama actual de México tiene que la inflación general se desaceleró en marzo y por los pronósticos de la inflación subyacente se revisaron a la alza para el segundo trimestre de 2023, de acuerdo con Banxico. Esto sigue estando muy lejos del objetivo de la tasa de inflación que estableció Banxico a principio de año, que es de 3%, por lo que pues los escenarios que planteábamos previamente pues resulta más factible aplicar una política monetaria restrictiva como lo ha venido haciendo ya el Banco de México. Actualmente hay una tasa de interés de 11.25 puntos que ha estado aumentando 25 puntos durante los últimos meses. Y por otra parte, del lado de la brecha de producto, que es la otra variable que analizamos en nuestro modelo, está por cerrarse de acuerdo con el informe trimestral de Banxico del cuarto semestre de 2022. Y esto es porque el sector privado ha elevado sus expectativas de crecimiento del PIB de un 1 a un 1.6%. No obstante, el aumento salarial no es proporcional al de la productividad y por ende hay mayores presiones de la demanda interna hacia los precios del consumidor. Es por ello que nuestra propuesta de política monetaria es hacer algo un poco más disruptivo al incrementar la tasa de interés en 50 puntos base a un valor de 11.75. Esto debido a una persistente inflación en el subcomponente subyacente con intención de volver a la tasa de inflación objetivo que se estableció, que aunque quizás no sea tan fácil alcanzarla, pues todavía quedan muchos meses del año y si se alza la tasa de interés, pues es más factible que podamos reducir la inflación. Y esto podría tener tres efectos diferentes en la economía mexicana. El primero, que es que se va a reducir el gasto y la demanda, porque va a ser más costoso para los consumidores y empresas pedir prestado dinero. Y esto pues puede desalentar el gasto y la demanda y por ende pues se va a reducir la inflación, aunque pues al reducir el consumo pues eso va también a traer
pues un impacto en la economía mexicana negativo. También atracción de capitales, porque puede aumentar la inversión extranjera directa y se puede fortalecer la moneda, lo que también va a ayudar a reducir la inflación subyacente. Y en tercer lugar, es el aumento de ingresos por intereses para los ahorradores y los prestamistas, es decir, que se va a incentivar el ahorro y la inversión y pues esto va a evitar que los precios suban descontroladamente. El aumento de la tasa de interés puede tener algunos efectos negativos a corto plazo, pero si se aplica adecuadamente puede ser muy beneficioso para la economía mexicana a largo plazo. Gracias.